Hijo mío, hija mía, acércate un momento. A veces la mente se cansa de creer. No porque quieras alejarte de Dios, sino porque has esperado respuestas que no llegaron cuando tú pensabas. Has orado, has intentado mantener la fe, has buscado sentido, y aún así hay días donde todo dentro de ti se vuelve pregunta. Incluso la fe. Y eso puede asustarte más de lo que admites. Porque no es solo duda sobre lo que pasa a tu alrededor, es una duda más profunda, más silenciosa. Una que no siempre dices en voz alta, pero que aparece cuando estás solo. ¿Y si Dios no está escuchando? No eres el primero en sentirlo. En los evangelios también hubo momentos así. Discípulos que caminaban conmigo y aún así dudaban. Corazones que habían visto milagros, sin embargo, en la tormenta pensaban que todo se había perdido. La fe humana no es una línea recta. Es un camino con preguntas. Déjame preguntarte algo con calma. ¿Qué fue lo que empezó a cambiar dentro de ti para que ahora te cueste tanto creer como antes? A veces no es una sola cosa. Es acumulación. Oraciones que parecieron no tener respuesta. Situaciones que no entendiste. Esperas largas. Silencios que dolieron más de lo que esperabas. Y poco a poco, sin darte cuenta, algo se va apagando por dentro. Pero escucha esto con atención, tener dudas no significa que hayas sido abandonado. Significa que estás en un punto donde tu fe ya no puede sostenerse solo en emociones. Hay una escena que siempre me gusta recordar. Un padre que llega desesperado buscando ayuda y dice algo muy honesto: creo, pero ayuda mi incredulidad. No es una fe perfecta. Es una fe herida. Y aún así, fue suficiente para acercarse. Eso cambia todo. Porque muchas personas creen que para acercarse a Dios tienen que estar firmes, seguros, sin dudas, sin preguntas. Pero en realidad, muchas veces el comienzo de la restauración no es una fe fuerte, sino una fe sincera. Aunque esté cansada. Aunque esté confundida. Aunque solo pueda decir no entiendo. Quiero que pienses en algo: si realmente te hubieras alejado por completo, no te dolería esta duda. El simple hecho de que esto te incomode por dentro ya dice algo importante: todavía estás buscando. Y quien busca, no está perdido. Hay momentos donde la fe no se siente como fuego, se siente como resistencia. Como si solo quedara una pequeña chispa, pero todavía está ahí. Y eso es más importante de lo que crees. Porque no es la intensidad del fuego lo que importa, es que aún no se ha apagado. En la siguiente parte quiero hablarte de algo clave: qué hacer cuando la duda no desaparece rápido, y cómo Dios no se aleja cuando tu mente empieza a cuestionar. Cuando la duda aparece, lo primero que suele cambiar no es lo que crees, sino cómo te sientes. Empiezas a orar distinto. Empiezas a pensar demasiado. Empiezas a analizar todo lo que antes dabas por seguro. Y poco a poco, la relación con Dios parece volverse más distante, aunque no hayas dejado de buscarlo. Pero quiero que entiendas algo con calma: la duda no siempre es el final de la fe, muchas veces es una etapa dentro de ella. En los evangelios, hubo momentos donde incluso los más cercanos se sintieron así. No siempre entendían lo que estaba pasando. No siempre tenían claridad. Y aún así seguían caminando conmigo, incluso con preguntas en el corazón. Porque la fe no exige ausencia de preguntas. La fe exige seguir caminando incluso con ellas. Tal vez hoy tú estás en ese punto donde tu mente quiere respuestas inmediatas. Quieres claridad total. Quieres sentir seguridad otra vez. Y cuando eso no llega, aparece la tensión interior. Pero hay algo importante que no debes olvidar: Dios no se escandaliza de tus preguntas. No se aleja cuando tu mente se confunde. No te rechaza porque estés luchando por entender. Muchas veces el problema no es la duda en sí, sino lo que hacemos con ella. Porque hay personas que, cuando dudan, se cierran. Dejan de hablar. Dejan de orar. Dejan de buscar. Y ese silencio interior empieza a crear más distancia. Pero hay otro camino. El camino de decir con honestidad: no entiendo, pero sigo aquí. Eso es más fe de la que imaginas. Recuerda al hombre que llevó a su hijo delante de mí. No llegó con una fe perfecta. Llegó con cansancio, con preguntas, con lucha interna. Pero aún así dijo algo profundo: ayuda mi incredulidad. No fingió seguridad. No ocultó su proceso. Y aún así, no se alejó. Eso es lo que cambia todo. Porque la restauración no empieza cuando desaparecen las dudas, empieza cuando decides no alejarte en medio de ellas. Y aquí es donde el corazón comienza a sanar de una forma distinta. No porque todo se entienda de inmediato,
sino porque ya no estás solo dentro de tu propia mente. Hay algo más grande sosteniéndote incluso mientras dudas. En la siguiente parte vamos a hablar de algo clave, cómo Dios trabaja incluso en los momentos donde sientes que tu fe es débil, y por qué eso no te descalifica de su amor. Hay algo que necesitas escuchar con mucha calma. Tu fe no se mide solo por lo fuerte que se siente, sino por lo que permanece incluso cuando se debilita. Porque habrá días donde todo dentro de ti esté claro y firme, y otros donde solo quede una pequeña resistencia interior que te mantiene buscando a Dios sin entender del todo cómo. Y aún así, eso también es fe. Mira a los discípulos. Hubo momentos en los que no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Caminaban conmigo, veían milagros, escuchaban enseñanzas, y aún así había confusión dentro de ellos. No siempre era claridad. A veces era proceso. Y eso no los excluyó. El problema es que muchas personas creen que si están dudando, entonces han perdido su lugar delante de Dios. Pero la realidad es distinta. Dios no solo trabaja en la fe fuerte, también trabaja en la fe cansada. Piensa en algo simple. Un fuego pequeño no deja de ser fuego por ser pequeño. Solo necesita cuidado, oxígeno, tiempo. No se apaga automáticamente solo por no ser intenso. Así ocurre con tu interior. Puede que hoy no sientas la misma certeza de antes. Puede que la oración no fluya como antes. Puede que haya más preguntas que respuestas. Pero eso no significa que todo se haya perdido. Significa que estás en un proceso donde Dios está trabajando más en lo profundo que en lo visible. Y eso es importante, porque hay cambios que no se ven de inmediato, pero son los que más transforman a una persona. A veces Dios no elimina la duda de golpe, sino que te enseña a no huir de ella. Porque cuando aprendes a quedarte en medio de lo que no entiendes sin alejarte, algo se fortalece dentro de ti que ya no depende de emociones. Depende de una decisión. Y esa decisión es seguir buscándolo incluso cuando no todo está claro. Eso es lo que hace que la fe madure. No la ausencia de lucha, sino la perseverancia dentro de ella. En la siguiente parte vamos a ver cómo Dios no solo permanece contigo en medio de la duda, sino cómo puede usar incluso ese momento para acercarte más a Él de lo que estabas antes. Hay algo que cambia profundamente cuando dejas de ver la duda como un enemigo, y comienzas a verla como un lugar donde todavía estás siendo guiado. Porque muchas veces el problema no es que estés dudando, sino lo que crees que la duda significa sobre ti. Empiezas a pensar que te alejaste demasiado, que ya no eres el mismo de antes, que algo se rompió de forma definitiva. Pero quiero que escuches esto con calma, no todo proceso que incomoda es destrucción. A veces es formación. Mira a los discípulos otra vez. Hubo momentos donde no entendían nada de lo que estaba pasando. Caminaban conmigo, pero su interior no siempre estaba en paz. Sin embargo, no fueron descartados por eso. Fueron acompañados en medio de eso. Porque Dios no solo guía a los que entienden, también guía a los que están aprendiendo a confiar sin entender. Y eso es clave. Tal vez hoy no tienes respuestas claras. Tal vez tu mente sigue llena de preguntas. Pero aún así hay algo que no ha desaparecido por completo, sigues buscando. Y eso ya dice mucho. Porque el que ya no quiere saber nada simplemente se aleja. Pero el que sigue buscando, incluso con dudas, todavía está conectado de alguna manera con la verdad. Quiero que pienses en esto, muchas veces no es la cantidad de fe lo que sostiene tu vida espiritual, sino la dirección hacia donde sigues mirando, incluso en medio de la confusión. Si sigues mirando hacia Dios, aunque sea con preguntas, todavía estás en camino. La duda no siempre es una pared. A veces es un puente entre una fe más superficial y una fe más profunda. Una fe que ya no depende solo de lo que siente, sino de lo que ha decidido creer incluso en medio del silencio. Y aquí hay algo importante, Dios no se aleja cuando tu mente se llena de preguntas. De hecho, muchas veces es en esos momentos donde más está trabajando en tu interior, aunque no lo percibas. No todo lo que Dios hace en ti se siente como paz inmediata. A veces se siente como proceso, como tensión, como espera. Pero eso no significa ausencia. Significa transformación. Y aunque no lo entiendas del todo ahora, más adelante mirarás atrás y verás que incluso este momento tuvo un propósito en tu crecimiento. En la siguiente parte vamos a hablar de algo muy importante, como no dejar que la duda te detenga, sino aprender a atravesarla sin perder el camino. Hay un punto en el camino donde la pregunta deja de ser solo ¿por qué estoy dudando? Y se convierte en algo más profundo, ¿qué hago ahora con esta duda? Porque no puedes detener la vida espiritual solo porque hay cosas que aún no entiendes. Pero tampoco puedes fingir que todo está bien cuando por dentro hay lucha.
Y ahí es donde muchos se sienten atrapados. Pero quiero mostrarte algo importante, la duda no tiene que convertirse en distancia. Puede convertirse en un lugar de encuentro. Mira a los discípulos otra vez. No siempre entendían, no siempre tenían claridad, pero seguían cerca. Y esa cercanía fue lo que permitió que su fe creciera con el tiempo, incluso en medio de sus preguntas. El problema no es tener dudas. El problema es dejar que las dudas te alejen. Porque cuando te alejas, empiezas a interpretar todo desde el vacío. Pero cuando te quedas, incluso en silencio, algo dentro de ti sigue siendo trabajado. Tal vez hoy no sientes la misma firmeza de antes. Tal vez tu oración se siente más corta, más difícil o más confusa. Pero incluso eso no te descalifica. Hay momentos donde la fe no se expresa con fuerza, sino con permanencia. Con el simple hecho de no soltar del todo. Y eso también es valioso. Quiero que recuerdes algo, Dios no solo mira tus respuestas, también mira tu disposición a seguir acercándote incluso cuando no tienes todas las respuestas. Eso cambia la forma en que ves este proceso. Porque deja de ser una caída, y empieza a ser un camino. Un camino donde incluso las preguntas tienen lugar. Y donde la restauración no depende de que desaparezcan todas las dudas, sino de que no dejes de caminar mientras las llevas contigo. Tal vez hoy no tienes claridad completa. Pero todavía tienes algo muy importante, dirección. Y mientras sigas mirando hacia Dios, aunque sea con incertidumbre, no estás perdido. En la última parte vamos a cerrar este mensaje entendiendo cómo la fe no perfecta también puede ser sostenida por un Dios perfecto, y cómo eso puede traer descanso real al corazón. Llegamos al final de este camino, pero no al final de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque si has escuchado hasta aquí, quizá ya entiendes algo que antes te costaba ver. La duda no siempre es una señal de alejamiento, muchas veces es una etapa del camino donde el corazón está siendo trabajado de una forma más profunda. No todo lo que se siente inestable está perdido. No todo lo que se tambalea está roto. A veces está siendo sostenido de maneras que aún no puedes ver con claridad. Mira a los discípulos. No fueron personas sin dudas. No fueron personas perfectas. Fueron personas en proceso. Y aún así, caminaron, aprendieron, cayeron, se levantaron, y siguieron siendo parte de una historia mayor. Eso también habla de ti. Porque tal vez hoy no tienes todas las respuestas. Tal vez hay preguntas que siguen ahí, sin resolver. Pero el hecho de que todavía estés escuchando, todavía estés buscando, todavía estés aquí, ya dice mucho más de lo que imaginas. No estás fuera del camino. Estás dentro de un proceso. Y el proceso no siempre se siente claro, pero sí es guiado. Quiero dejarte con una verdad sencilla, pero profunda. Tu fe no tiene que ser perfecta para que Dios siga obrando en ti. No necesitas una confianza sin dudas para ser acompañado por Él. Lo que necesitas es no soltar el camino, incluso cuando tu interior está en lucha. Porque ahí, precisamente ahí, es donde Dios sigue formando algo nuevo en ti. Tal vez no lo veas todavía, pero con el tiempo mirarás atrás y entenderás que incluso esta etapa tenía un propósito. Antes de terminar, quiero orar contigo. Padre, gracias por cada persona que ha pasado por momentos de duda y aún así ha seguido buscando. Fortalece su corazón, calma su mente y recuérdale que no está sola ni solo en este proceso. Ayúdale a confiar incluso cuando no entienda, y a permanecer cerca de ti incluso cuando las respuestas tarden. Que tu paz llene su interior y que su fe, aunque pequeña, no se apague. Amén. Si este mensaje habló a tu vida, quédate en Refugio de Oración. Aquí seguimos caminando juntos, aprendiendo a confiar incluso en medio de las dudas, recordando que Dios no abandona a los que siguen buscándolo. No estás solo. Y tu historia con Dios aún no ha terminado.